Muy buenas tardes a todos, a todas. Soy Ángel Cano, el director de la Asociación Despierta, y os doy la bienvenida a esta tercera jornada de la 12ª edición de Despierta, el planeta te necesita, que como siempre celebramos desde la Casa ON, la plataforma online de la Casa Encendida. Y lo primero es dar las gracias a toda la gente que lo hace posible, a los técnicos y al equipo de la Casa Encendida que lleva tantos años apoyando este tipo de encuentros tan fantásticos, y que os animo a que entréis en la Casa ON y descubréis la cantidad de contenidos maravillosos que tienen. Y por supuesto, gracias a todos vosotros por seguirnos y apoyarnos desde tantas partes del mundo. Es de verdad un aliciente maravilloso. Hace algunas décadas, en torno a 1970, empezó un movimiento ciudadano que consiguió que se pararan las pruebas con bombas atómicas. Consiguió que se parara el uso del DDT en el campo, o de los CFC, que abrieron el agujero de la capa de ozono y que hoy se está recuperando. Frenaron la caza de ballenas y focas. Consiguieron que se protegieran ríos, que se crearan santuarios marinos, parques naturales, que se promulgaran leyes para proteger el aire, gestionar los residuos correctamente, eliminar el amianto o proteger al lince ibérico o al atún. En las últimas décadas, gracias al empuje de activistas, de personas normales como vosotros, como yo, se han logrado grandes avances en la protección del entorno natural del que dependemos, y hoy disfrutamos de acuerdos globales que nos permiten mirar al futuro con cierta esperanza. Las energías renovables, el coche eléctrico, la economía circular o la renaturalización de las ciudades son ejemplos de cambios impensables hace nada, y son realidades incipientes que estamos empezando a ver que están cambiando el mundo a mejor. Estamos en una era donde la amenaza no solo viene por la avaricia de una gran corporación o la irresponsabilidad del gobierno. El principal problema está en nuestra forma de vida, que sigue produciendo enormes cantidades de contaminación, entre ellos los gases de efecto invernadero, que provocan el calentamiento, pero también provoca la pérdida de especies o el agotamiento de los recursos. Y aunque sigue siendo necesario combatir a los malos, sobre todo hay que despertar a los buenos, porque solo si todos estamos informados y motivados y activos podremos acelerar los cambios que nos permitirán hacer sostenible esta actividad, esta civilización humana, y vivir en armonía con el planeta. Me viene a la cabeza Berta Cáceres, Jane Goodall, Wangari Maathai, Vandana Shiva y tantos otros activistas anónimos que nos han inspirado en el pasado y que nos inspiran hoy. Y nosotros queremos rendirles homenaje, inspirándoos a vosotros para que juntos hagamos un mundo mejor. Y para ello, esta tarde vamos a ver dos entrevistas con dos mujeres que también pasarán a la historia por su activismo, como son Elena Norberg-Hodge y Gail Bradbuck, que luego os presentaremos, y tendremos un interesante debate maravilloso, porque tenemos unos invitados de absoluto lujo que os voy a pasar a presentar enseguida. La primera persona que os quiero presentar es la moderadora que nos acompaña hoy, que ha accedido a guiar este debate, que es Coro López Duralde, hija de un ya mítico activista español, pero una chavala emprendedora, súper comprometida, que ha sido miembro de Fridays for Future. No sé si sigues ahí, ahora nos lo contarás. Bienvenida, Coro, y muchas gracias por unirte a la familia de Despierta. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenida, gracias, Coro. Contamos también con Víctor Viñuales, que es el director de la Fundación Ecología y Desarrollo, una de las personas que más me han inspirado en mi vida. Por su compromiso, por su claridad de ideas, por su espíritu siempre incisivo, siempre proactivo, avanzado, adelantado a su tiempo. En sus labios he oído palabras que en su momento decía, ¿pero esto qué es? Palabras como disruptivo o resiliente, ¿no? Siempre ha estado por delante. Bienvenido, Víctor, es un honor tenerte con nosotros. Un placer, abrumado por esta presentación tan cariñosa, Ángel. Lo que te mereces y mucho más. Quizás porque nos conocemos más, ¿no? También es un honor, por supuesto, contar con la flamante directora ejecutiva de Greenpeace España, a la que conozco menos, pero he seguido en sus últimos actos y a la que le deseo lo mejor en esta nueva andadura, Eva Saldaña,
ecóloga, ecologista y experta en movilización. Bienvenida a la familia Despierta, Eva. Muchas gracias, Ángel. Gracias a la familia Despierta y también a la Casa Encendida. Y bueno, estoy encantada de estar con este grupo tan intergeneracional que creo que va a ser muy disfrutón. Va a ser muy disfrutón, efectivamente. Y lo has hecho muy bien. Un grupo intergeneracional porque tenemos además a dos jóvenes activistas, a Candela Fernández, que representa al grupo de Madrid de Extinction Rebellion. Bienvenida, Candela. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí esta tarde. Un placer tenerte con nosotros. Y a Valentina Álvarez Salinas, una estudiante de 12 años que se puso en contacto con nosotros, desde luego iniciativa no le falta, y nos compartió lo que ha hecho en los últimos tiempos y nos dejó realmente impactados, emocionados y deseando compartirlo con vosotros. Luego Coro os cuenta. Así que bienvenidas, Valentina, Maijo, su madre, su padre. Gracias, Ángel. Estoy contenta y me siento muy afortunada de estar con gente tan comprometida con este tema del medio ambiente. Los afortunados somos nosotros de verdad, nos das un chute de ilusión y de alegría y bueno, estamos deseando que nos cuentes más. Gracias. Gracias a ti. Además os invitamos a ver el documental Rebel for Life, que es el que hemos seleccionado para ilustrar la jornada de hoy. Y, por supuesto, los debates y los documentales que hemos celebrado los 2 últimos miércoles sobre economía positiva y sobre educación positiva, que siguen aumentando sus visualizaciones porque son excelentes y os van a encantar. Os recuerdo también que enviéis vuestras preguntas a través del chat de YouTube para que, bueno, pues cuando tengamos preguntas interesantes pues podamos responderlas, ¿vale? No quiero dejar de mencionar la organización Stop Ecocidio, que fueron protagonistas el año pasado en el Despierta que hicimos sobre temas de activismo. Stop Ecocidio está pidiendo al Gobierno de España que apoye la creación del crimen internacional de ecocidio, así que esta es la primera oportunidad que os brindo para que seáis activistas. Entréis en stopecocidio.org y os suméis a ese manifiesto para que el ecocidio pues sea un delito y los que destruyan la naturaleza pues paguen con penas de cárcel por ello. Ya por último, deciros que si queréis seguir nuestras andanzas, además de por supuesto lo que aparece en la Casa Encendida, podéis entrar en la asociaciondespierta.org y poner vuestros datos en nuestro formulario para que os llegue la newsletter. Así que nada, que disfrutéis mucho, os dejo en manos de Coro y luego nos vemos, porque yo voy a participar por aquí y por allá, ¿vale? Todo tuyo, Coro. Bueno, pues fenomenal. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Ángel, por esta pedazo de introducción. Es un honor para mí poder moderar este debate con activistas referentes, que son gente que es que realmente está cambiando el mundo y haciendo historia a día de hoy y que es algo que podemos hacer todos nosotros también, además de poder contar con unas fantásticas entrevistas que he tenido la suerte de hacer a activistas internacionales que se conectaron desde lugares como Australia para hablar con nosotros y darnos su perspectiva. Lo primero que vamos a hacer es que nos contéis un poco vuestra perspectiva, por qué os habéis hecho activistas, qué motivaciones tenéis para dedicar tantísimo esfuerzo, tantísima parte de vuestro tiempo a la lucha contra el cambio climático, porque realmente al final esto es algo que te lo pide el cuerpo, te lo pide el corazón, lo haces porque tienes esa necesidad intrínseca de cambiar las cosas, pudiendo estar tirado en un sofá, pudiendo estar de cañas con amigos, especialmente en una tarde como hoy, que hace un sol espectacular en Madrid y estamos aquí conectados hablando sobre esto. Para romper un poco el hielo, os cuento mi experiencia brevemente. Por mi parte, realmente mi principal motivación para ser activista y hacer todo esto es porque al final me parece la lucha más legítima, la más solidaria y la más importante, la lucha por la protección del planeta, porque no solo estamos trabajando por los intereses de los humanos, sino por la protección de todas las otras especies, de todos los animales, de todas las plantas, de la preservación del ecosistema, que al final cualquier esfuerzo que hagamos para dedicar a otro proyecto que no sea este no va a tener sentido, porque si destrozamos el planeta, que es nuestra casa, que es el lugar que nos ha dado todo, al final no va a haber lugar para hacer ninguna otra cosa. Entonces, bueno, si os parece podemos empezar con Víctor,
que nos cuentes un poco tus motivaciones, cómo es que decidiste hacerte activista y luego seguimos con Eva y con Candela para terminar con Valentina. Muchas gracias, Coro. Tú has dicho, te lo pide el cuerpo, ¿no? De alguna forma yo quiero desarrollar un poco esto de te lo pide el cuerpo, ¿no? Porque yo creo que todo empieza efectivamente con una insatisfacción frente a lo que ves, un cierto desasosiego que te provoca lo que ves, ¿no? Y yo creo que eso en realidad divide el mundo en dos, ¿eh? Hay gente que se conmueve ante lo que ve y entonces decide actuar para mejorarlo, para enmendarlo, ¿no? Y hay gente que no se conmueve, ¿no? Ahora estos días, ¿no? Hoy en la portada de un medio y de varios, ¿no? Había creo que era policía, guardia civil, ¿no? Llevando en brazos ahí en el mar, ¿no? A un bebé que yo creo que tendría, pues no sé, 1 mes, 2 meses, ¿no? Entonces hay gente a la que le conmueve esto, ¿no? Y que piensa que detrás de esa foto pues hay una injusticia, hay algo que no va bien, que no está bien, ¿no? Y que decide mejorarlo y que piensa que esa situación es mejorable, ¿no? Que sueña otra situación, ¿no? Yo creo que ese es un poco el fundamento, casi el denominador común de cualquier activista, se produzca ese activismo en el medio ambiente, en lo social, en el tema de género, en cualquiera, ¿no? O sea, una insatisfacción con lo que existe, ¿no? Y un sueño de lo que debería existir, ¿no? Un mundo deseable, ¿no? En mi caso, como pinto canas un poco, pero aunque de mentirijillas, ¿no? Pues esa insatisfacción la tuve inicialmente con las postrimerías del franquismo y estuve ahí trabajando en esa línea, ¿no? Después, con el movimiento ecologista y pacifista, ¿no? La gente, seguramente dada vuestra extrema juventud, algunos no recordaréis, ¿no? Que había una guerra fría, por ejemplo, en el continente europeo y que en Europa se estaban instalando misiles Pershing y Cruise, ¿no? Y entonces una movilización pacifista, ¿no? Europea. Y entonces, por ejemplo, fundamos con otros amigos la revista En Pie de Paz, ¿no? Durante mucho tiempo. Luego ese activismo, ese compromiso de mejora del mundo, ¿no? Lo llevé a una administración pública y quiero reconocer el papel de los que mejoran el mundo desde la trinchera de la función pública, que a veces es aburrido, pero que es muy útil, ¿no? Y solo hay que pensar en el personal sanitario en tiempos de pandemia. Es muy útil para aliviar el dolor del mundo y para mejorar el mundo, lo que se hace en las administraciones públicas. Después estuve trabajando en cooperación al desarrollo en Nicaragua como cooperante, ¿no? Y después un poco cofundamos nuestra fundación, ECODES, ¿no? Y finalmente con una cierta incomodidad, porque hijo de campesinos tenía una cierta incomodidad entre lo que decía y lo que yo veía hacer a mi padre, ¿no? Que era una agricultura convencional, ¿no? Pues entonces con otros amigos creamos una pequeña empresita de agricultura ecológica. Eso es muy telegráficamente resumido, ¿no? Mi por qué y en qué trincheras se ha desarrollado ese activismo. Muchas gracias, Víctor. Seguimos súper breves, porfa, con Eva para ir contando qué te impulsó a dedicar tu tiempo a esto. Gracias, Coro. Pues bueno, al final es un poco como dice Víctor, ¿no? Son diferentes semillas que se van plantando y que ocurren en diferentes momentos. En mi caso, pues también había una familia muy conectada con la tierra, que me hace sentirla y verla, ¿no? Y conocerla. Luego a mí me tocó, bueno, pues dar toda la respuesta al Prestige, toda la respuesta coordinada desde las universidades al momento del Prestige y el movimiento Nunca Más, y me tocó también el no a la guerra, ¿no? Y ahí, bueno, pues también hay muchas semillas que se plantan y que empiezan a germinar. Después me pongo a sumergirme en una carrera profesional que es la biología. Y bueno, pues un mundo apasionante que explorar, que se abre miles de vías, ¿no? Por supuesto, a mí me apasionaba más la ecología y de ahí pues di un salto a otros países donde pude tener mucha conexión con comunidades indígenas. Estuve trabajando en la Amazonía peruana con gente que, bueno, que pierde sus territorios por las grandes petroleras, y también pude estar viviendo 1 año y medio en Vietnam, toda la región de Mekong.
bueno, pues con muchas comunidades que no están ni siquiera reconocidas, ¿no?, por sus gobiernos. Entonces, bueno, pues intentando hacer todo un cambio a sistemas de agroecología más sostenibles que les puedan sostener y que les puedan devolver sus derechos. Y esto, pues, ver esta gente que está realmente conectada con la tierra, cosa que nosotros estamos como perdiendo, ¿no?, y todas somos naturaleza, pues, bueno, pues también me plantó muchas semillas. Luego vino Greenpeace, ahí he tenido muchas experiencias, llegué como voluntaria, como activista y bueno, pues ha sido todo un viaje muy apasionante en el que he participado en muchas acciones, ¿no?, directas no violentas y bueno, pues son muchas semillas. La que más está muy conectada con lo que tú has dicho, Coro, ¿no? La que más es que yo en cualquier lugar de la Tierra donde he estado en plena naturaleza, en ecosistemas muy bellos, me he sentido como en casa, ¿no? Y me he sentido protegida y he sentido que me estaban ofreciendo cosas, ¿no? Y eso es algo que sientes y que entonces pues a tu casa la proteges y la cuides, ¿no? Y creo que es lo que más me impulsa. Gracias. Impresionante trayectoria y completamente de acuerdo. Si es que al final tenemos que cuidar el planeta porque nos lo ha dado todo y si lo destrozamos nos va a quedar literalmente nada. Cande, si quieres contarnos tú también un poco tu motivación. Sí, claro. Yo, en mi caso, también vengo de una familia como muy activista en sí misma. Mi padre había sido objetor de conciencia y demás, y bueno, desde que nací me hablaron de los peligros de no cuidar el planeta. En mi casa reciclábamos 6 residuos diferentes, no cogemos el coche, intentábamos ir en bici, no duchábamos y nunca nos dábamos un baño porque España va a ser un país lleno de sequía en el futuro. Yo crecí en los 90 con todo ese discurso, ¿no? Y me hace mucha ilusión lo que has dicho, Eva, porque claro, yo con el Prestige y con el No a la Guerra eran mis 2 primeras manifestaciones, ¿no?, a las que me llevaban mis padres de pequeña. Y empecé realmente mi activismo siendo activista pro-Palestina, ya en la universidad, y sin embargo, con todo lo que había dedicado mi vida y lo que me habían dicho mis padres, que tenía que cuidar el planeta, que tenía que reducir el consumo, que tenía que ser súper consciente de lo que consumía y cómo lo hacía, sentía que lo que yo sabía por mis padres, por las noticias, las pocas noticias que hablaban de cambio climático en su momento y demás, los gobiernos no estaban haciendo lo suficiente y me parece que en 2021 seguimos igual. Entonces, en 2019 decidí entrar en Extinction Rebellion y utilizar la herramienta de la desobediencia civil no violenta, de la acción directa no violenta, como decía Eva, por un paso más, porque las manifestaciones llegaban a un enfoque y estaban muy bien y abren mucho los ojos, ¿no? Pero me parece que cuando el gobierno no te está haciendo caso y nos está poniendo en riesgo a toda la humanidad, hay que dar un paso más y estamos legitimadas para romper según qué reglas, ¿no?, para decir que basta ya, ¿no?, y que tenemos que empezar a hacer caso a la mayor crisis que vivimos como planeta, ¿no?, que es la crisis. Porque es eso, una crisis y no un cambio. No es un cambio climático, es una emergencia. Hay que darle la importancia que tiene. Si os parece, antes de que hable Valentina, que es esta niña invitada que tenemos el privilegio de contar con ella, el motivo por el que ha venido es por la iniciativa que ha tenido de hacer un vídeo cuyos dibujos y cuya voz ha puesto ella misma. Entonces me gustaría que lo viésemos antes de que nos contase cómo es que ha decidido entrar en esta lucha también desde tan joven. Alerta, alerta, el problema se expande, no hay placas de hielo y el cielo que arde. Alerta, alerta, el plástico invade, mi mesa envenena y el aire me enferma. Vamos a construir en un mundo que piensa y que hace todo al revés. Progresar sin destruir. Aún estamos a tiempo de corregir. Alerta, no esperes, seremos historia, el planeta se queda y tú te lo pierdes. Alerta, despierta, raza decadente, amamos la vida o amamos la muerte. Vamos a construir
hay placas de hielo y el cielo que arde. Alerta, alerta, el plástico invade, mi mesa envenena y el aire me enferma. ¡Despierta! ¡Despierta! Brutal. Valentina, si puedes contarnos exactamente cómo llegaste a la conclusión de que tenías que hacer este vídeo, cuál fue, qué pasó dentro de ti para decir, tengo que hacer algo. Pues desde pequeña siempre me ha gustado el mar y tengo la suerte de vivir cerca de él, en el Mediterráneo, en Benicàssim, y pensar, aquí no hay tanto plástico como en otras zonas, que incluso hay islas de plástico, y pensar que dentro de unos años puede estar todo lleno de plástico, que los peces se mueran, que cada vez haya menos vida, pues eso me preocupa. Yo de hecho quiero ser bióloga marina y pensar que no hay vida, que esto lo recojo en el mar, conchitas, y pensar que no haya vida en un futuro y esté todo lleno de plástico, pues me preocupa. Y otra razón por la que decidí hacerme activista y la que me motiva es que vi la noticia del no retorno, que será en el 2030 si no cambiamos, que el planeta ya no va a volver a ser como antes, nunca empezarán a haber incendios, sequías, el deshielo. Entonces, pensar que pueda ayudar con la música y los dibujos para transmitir y motivar a la gente a que empiece a actuar para que no ocurra esto. Entonces me gusta poder ayudar. Eso es lo que me motiva. Pues muchísimas gracias por todo lo que haces, sobre todo desde tan pequeña, porque al final es voz y dibujos que dedicas a tu futuro y al de todo el resto de especies que están por venir. Y otra enhorabuena y gracias. Gracias. Y otra cosa, en la canción de Despierta todo está pensado porque, por ejemplo, el ritmo que utilizo al principio es como un cronómetro o un reloj de una cuenta atrás hasta ese punto que tenemos que cambiar para que no ocurra. Y también la música que hay, el ritmo después que hay durante toda la canción es como una llamada de la selva o que nos lanza a la tierra para que cambiemos. Es preciosa y la verdad es que está súper bien hilado tanto los dibujos como la letra con la realidad que estamos viviendo. A mí me llama muchísimo la atención cómo tú, tan joven, te has dado cuenta de todo eso y hay tanta gente que lleva muchísimo tiempo escuchando el mensaje ecologista. El activismo lleva desde hace más de 50 años y no se dan cuenta, siendo tan evidente como es. Bueno, me gustaría cerrar esta parte con el único que queda realmente, que es Ángel. Nos da tiempo, o sea que si nos cuentas también un poco tu motivación y tu trayectoria, te lo agradezco. Gracias, Coro. La verdad es que, oye, qué emocionante escuchar a todos. Maravilloso, de verdad, da gusto sentirse en esta familia de gente que siente desde dentro que la vida no solo es ganar dinero o ver la tele o emborracharse por ahí, ¿no? La vida son muchas más cosas y eso es un poco lo que yo he sentido siempre. Yo soy, trabajo en temas de comunicación, ayudo a las empresas a vender productos, o sea, soy parte del sistema. Eso es la habilidad que me ha dado la vida, crear comunicación, diseñar cosas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando trabajaba en agencias de publicidad que me emocioné. La campaña que más me gustó fue la del lanzamiento de un Corsa que era 95% reciclable, ¿no? Y fijaros, ¿no? Me emocionó muchísimo poder colaborar en el lanzamiento de ese producto, porque ya entonces era un jovencito con 20 y pico años, veía que el sistema como tal de producción y consumo pues no era tan positivo. Pero fue más tarde, cuando ya tenía yo mi propia empresa y tenía muchísima presión, cuando me dije a mí mismo, pero la vida no puede ser solo esto, es que no puede ser solo esto. Tengo que, o sea, no me siento a gusto, sí, gano dinero, tengo amigos, tal, pero tiene que haber algo más, ¿no? Y entonces, hablando con los amigos que nos quedábamos a ver documentales, pues dije, oye, ¿y
¿y si montamos un festival de documentales y tal, y compartimos con la gente los documentales tan chulos que hay, que abren la mente de las personas en temas de desarrollo humano, de protección ambiental y tal? Yo buscaba algo que llenara mi vida, ¿no? O sea, era una postura egoísta. Y poco tiempo después fuimos a la boda de una prima y por una tormenta estuvimos sobrevolando, con un avión estuvimos sobrevolando durante mucho tiempo, y pude ver desde el cielo cómo la civilización había arrinconado completamente a la naturaleza, ¿no? Mirando por la ventanilla vi cómo la naturaleza estaba muy arrinconada en muchas partes. Estábamos sobre Estados Unidos, tengo que decir que también es un detalle a comentar. Y poco después vi Una verdad incómoda de Al Gore, que fue lo que ya completamente me decidió a que tenía que hacer eso. Y lo que puedo decir, por resumir, es que desde entonces he combinado mi actividad profesional con la actividad activista, dedicando mis habilidades en lo que sé, que es comunicar, crear mensajes y hacer que lleguen a la gente, combinar y ayudar a que otros también puedan expresarse. Y no puedo ser más feliz. O sea, mi vida cambió completamente. Tener una misión, tener un propósito conectado con el bien común, que me permite conocer gente, que hace que otras personas se conectan. Bueno, y por terminar, cuento el ejemplo de uno que es ahora amigo mío, que vino al primer evento que hicimos. Vio uno de los documentales que pusimos, que se llama One Man, One Cow, One Planet. Un hombre, una vaca, un planeta. Y aquello le cambió la vida, dejó su trabajo y ahora mismo tiene una granja en Mallorca y se dedica a la agricultura ecológica. Y eso es gracias a que nosotros nos pusimos en marcha y empezamos a compartir ese tipo de cosas. La verdad es que mi vida ha mejorado mucho y es gracias a ser un activista ambiental. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a todos. Súper inspirador escuchar todas estas historias, sobre todo de trayectorias tan dispares, intergeneracional, como habéis comentado. Si os parece, vamos a escuchar qué tiene que decir también Gail Bradbook, que es una de las fundadoras de Extinction Rebellion, que nos dedicó un poquito de su tiempo, y tenemos una entrevista con ella. Hi, Gail. It is a pleasure to have you with us today. Thank you so much. I feel actually very honored to be able to meet you and talk to you. So the first thing I wanted to do was actually to thank you. And I wanted you to tell us a little bit about your story, because I've read that you have a scientific background, but then you're an activist. So I wanted to know whether you became an activist before you studied, were you always a rebel, or was it something that you felt once you were more informed and had the scientific studies? I sort of think of myself as being an activist since I was sort of conscious. You know, children come into their consciousness around age 9, a little bit more present. And I joined the Green Party as a young teenager. I was into animal rights. So it was definitely before the science, but I think sometimes you think of rebels as being kind of slightly naughty people or something like that. And I do like the element of mischief. However, I was really well behaved at school. I was like what you'd call in English a girly swat, you know, the kind of person who does a lot of homework and extra work. And so for me, it comes from a place of deep curiosity about why things are how they are and how we can change them. So the source of rebelliousness and the source of scientific interest are the same. They're about curiosity, at least in part. Mm-hmm. I feel very identified with you. I've always been like a good girl, but then sometimes you feel you're to change the world somehow. So I wanted also you to tell us a bit of the Extinction Rebellion movement. How did it arise? How you decided to create it? How did that whole thing happen? Yeah, it's one of those things where it depends where you want to start, because there was a group of about 10 of us who'd been working together for a while, and we were part of a wider network. So I'd been trying to start something since 2010 by contacting various people. And if anybody's watching this and you're wanting to start something and you've got no kind of profile or credibility and people don't believe in you, then you have to believe in yourself and have stamina and
keep trying to find the right people. At least that was my experience. And then in 2015, I met George Barder in the Occupy movement, in Occupy Democracy. And we set something up called Compassionate Revolution. And we, set Rising Up, and another group came together. So it was lots of trying and experimenting. I guess the main thing to say is that there is lots of information out there about how to start social movements and how to run them. The INI Institute in the States, for example, with Carlos Saavedra and others in there, gave us training about how to do something called momentum-driven organizing. That was really helpful. And for me, meeting other people who were completely serious about doing this was the moment when it made, when it became possible. Mm-hmm. I'm glad that you mentioned the Occupy movement you were involved, because I think you've been working in several issues, not only the environmental problem. So maybe you could tell us about what do you think are the main social and environmental problems we are facing? Because I don't think it's only the climate crisis. Yeah, completely. I mean, the crises that we're facing are all interrelated. Even from an environmental point of view, we've got a crisis of soil fertility, a crisis in the water. There are crises of racial and gender justice and crises of inequality. And I think of them as all having the same root cause, but that cause being in different layers. So the kind of more obvious systemic layer is the political economy that we're running. And the political economy it has a purpose to it. And the purpose is to create profit for a few people and to keep growing as part of that. It's not a purpose that makes any sense. And the politics around it have been captured to this idea that somehow that's a good thing. And underneath that, I would say that we have a culture that's very separating, that sort of tries to keep us numb and consuming and feeling powerless. And that springs from what could be called the patriarchy or the domination culture, this paradigm that we live in, which hasn't been around forever, which isn't part of indigenous cultures. It's called Wetiko, in fact, in the Algonquin languages. It's a paradigm in which there's a sense of scarcity, and that more for you is less for me, and that you and I are separated. And I guess underneath even that layer is the separation that one could talk about at a spiritual level, which is this idea that we're kind of individuals ultimately, when what we know even from brain science and the science of consciousness is doesn't seem to be how it is. There is an aspect of the separated self, and that's more like left brain, and there's this other aspect to us where we are deeply interconnected and for want of a better phrase, it doesn't work for everybody, but spiritual beings. And I think all of those things are relevant to what we're talking about. I agree. Thank you so much for this reflection, because I think you're right. It's all interrelated. So knowing this, what would be the most feasible solutions? What do you think we could do about it? What do you propose? So, I mean, it depends on these different layers, doesn't it? As an individual, I think there's something about really being self-leading, self-caring, tending to the trauma that we all hold, and finding ways to become more resilient in the face of a traumatized society. And then as groups trying to work together, it's figuring out how to organize in a way that takes care of conflicts that show up, especially around the sort of issues of power and privilege and oppression, and ways to organize in what we call decentralization, so that you can free up energy and we operate like an ecosystem, but the resources flow where they need to. So I'm involved in projects related to these things in XR, where we're trying to innovate, really move things forwards. So that's kind of what we have the power to do. And then the point, from my perspective at least, of those decentralized, well-functioning
groups comprised of resilient people, and none of this exists in reality. It's all aspirational, but we have a go, you know, some of it works sometimes, is to challenge the domination paradigm in a way that's effective. And one way of doing that, for sure, it's not the only way, but a significant, important way as far as I'm concerned, is civil disobedience. And it works on a number of layers. One is that it works on your own spirit in a way, in that it's an initiation, it's like letting go of this system. And of course, civil disobedience, where you might get arrested, is not for everybody, you know, depending on other aspects in your life that may make it more difficult and tricky, but you can support other people to do it. And that's a way to really bring about change. We can see that in the history books. And I suppose another way to answer your question, perhaps finally, is what could the system do? How could that be different? And I just think there are so many great ideas around. There's like no lack of imagination. I think of it as the world becoming so much more green for a start, you know, like the best carbon capture and storage is plants and animals and creatures, you know, it's biodiversity. And if you look around, I'm just looking out my window now, there's lots of roofs, they could all have green stuff on them. It could become more beautiful. So we don't have to invent machines to suck carbon out of the atmosphere. It's called nature. And if we do that with our farming, it will create much healthier food. We have to tackle inequality. It's just going to happen one way or another, even if it's a meltdown in society, which is not what we want. But that's utterly crucial, because the wealthiest people have the biggest carbon footprint, and people with less money then unable to sort of participate in so many aspects of a functioning democracy. It distorts democracy. In fact, I don't really think we have a functional democracy. So changing and practicing the way we do democracy is an important part of this as well. Mm-hmm. Thank you. We are a bit of running out of time, so I wanted to ask you just one last quick question. Going back to what you mentioned about civil disobedience and innovation, could you tell us a little bit more about what is the Extinction Rebellion movement focusing on now, and what will be the next steps? Yeah, well, there's a process to work out our strategy, and every year we try a different way of coming up with a strategy. And I'm just speaking for the UK here, not other countries. And that's almost finished. It's been a tricky process, because we've tried to involve as many people as possible, and that makes it longer and possibly quite painful to be involved in, frankly. But you know, it's a key question, like, how does a big group of people create a strategy together that everybody feels that they've had a voice in? So that's you know, part of the process. I think what it's going to come out with is largely about mass mobilization again, that we really do need in this year, when there were, you know, we've just failed on the Paris Agreement. The science is clear that agreement's kind of dead in the water in some ways. So we want to get back on the streets, and even though they are trying to change the law in the UK, so we'd have to face much bigger sentences. For myself, I'm working with a team that's focused on something called Money Rebellion within Exile, and we are focusing on the political economy and on things like debt and tax strikes, so non-payments of debts, non-payments of taxes. Some of us have taken out credit cards with well-known banks and given the money to where the money's needed, and then said, we're not really planning to give you the money back. Some of us who pay tax directly to the government are going to refuse to pay the amount that's spent on harming the earth. And other people, pretty much everybody's able to participate in digital rebellions, online things, or go into local branches of banks and taking action there. So that's all part of what's coming. Wow, I'm really impressed. It really reminds me of like the Robin Hood story. But well, my whole encouragement here, I'm eager to see what comes next and what you do and all the actions you talk about, and I definitely support it. And thank you again so much for your time and for talking with me and with all the people that will listen to this interview. And well, that's it. Thank you so much. Good to meet you. Thank you.
Volviendo a escuchar a Gail, está claro que hay que cambiar las cosas y la única forma de hacerlo es claramente uniéndonos y haciéndolo juntos y trabajando en acciones, en iniciativas, en cosas que impulsen un cambio real. Entonces, bueno, hoy tenemos la suerte de contar con dos vertientes muy marcadas. Por un lado, gente que trabaja desde fuera del sistema para cambiar las cosas, presionando desde Greenpeace, Extinction Rebellion, o gente que trabaja desde dentro del sistema, que también es muy necesario, desde Climate Reality o ECODES. Así que me gustaría que dieseis un poco vuestra perspectiva sobre cómo movilizamos a la sociedad, qué podemos hacer para realmente que la gente se una para trabajar por esta causa, porque al final es un problema de todos, da igual si eres de derechas, de izquierdas, de Cuenca o de Santander, vives en este planeta y tienes que cuidarlo. Entonces, me gustaría que empezásemos por la parte un poco más antisistema, por llamarlo de alguna manera, Extinction Rebellion y luego Greenpeace, para ya luego pasar a ECODES y Climate Reality. Vale, pues nosotros por lo menos desde Extinction Rebellion aquí en España, la verdad, trabajamos como por núcleos urbanos y tenemos tantos núcleos urbanos como ciudades grandes ahí en el país. O sea, allá donde vivas siempre habrá un grupo de Extinction Rebellion trabajando. Y trabajamos de manera descentralizada, un poco lo que explicaba Gail. Intentamos como a través de estructuras orgánicas y muy horizontales, ¿no?, incluir a la gente en los grupos de trabajo, hacerles partícipe y hacerles trabajar en la causa de la crisis climática desde cualquier tipo de rol, ¿no? Nuestro principal objetivo es utilizar la herramienta de la desobediencia civil de manera no violenta y para ello, y a la vez que sea masiva, ¿no?, lo cual es un poco como raro, porque todo el mundo va a estar dispuesto a que le detengan o a llevarse una multa o a tener que luego luchar porque le retiren una multa. Pues igual no, ¿no? Pero todas las personas pueden participar dentro del movimiento de Extinction Rebellion porque hay todo tipo de roles, ya no solo en nuestras acciones, sino en la preparación de ellas y en todo el trabajo que hay antes y durante y después, ¿no? Por eso es súper importante que nuestras acciones sean inclusivas. Ahora estamos trabajando en una para el día 4 de junio, justo con Stop Ecocidio, como decía Ángel, para pedir que el ecocidio sea un crimen según la Corte Penal Internacional y se lo vamos a exigir al gobierno. Y para ello abrimos las puertas a que todo el mundo a partir de ahora pueda participar en una acción como tal. O sea, desobedecemos de una manera como intentando como obviamente no gritárselo a la policía, pero siendo lo más abiertas posible para que la mayor número de gente posible pueda venir a participar con nosotras y asumir el riesgo del que esté dispuesta. Para eso hacemos acciones inclusivas y acciones llenas de arte, donde puedes saber cantar, pintar, colorear, hacer una performance, bailar o lo que sea, que tienes un espacio en nuestras acciones, ¿no? Y luego hay gente que decidirá pues, tener un rol un poco más de primera línea, digamos, ¿no? Y llevarse pues otro tipo de riesgos, ¿no? Pero eso buscamos, una desobediencia civil para, digamos, toda la familia, para que mi abuela, la tuya y una madre con sus niñas pueda venir a desobedecer juntas. Y bueno, estamos trabajando en ello en Madrid. Me encanta la desobediencia como plan familiar. Bueno, además tenemos la suerte de contar con Eva, que es precisamente una experta en todo este tema de movilización. Así que, por favor, Eva. Bueno, sabéis que Greenpeace nace hace 50 años ya y nace para ser testigo y testimonio de unas pruebas nucleares que se estaban haciendo en el archipiélago de Aranchisca. Un grupo de hombres y también de mujeres, que son las impulsoras de la organización, aunque de ellas se sabe menos, pues impulsan llegar allí, poder ser testimonio de aquello y de ahí, bueno, la operación no sale muy bien, pero se genera una enorme ola de activismo, ¿no?, y de indignación detrás de esto. Yo creo que la organización no ha perdido esa identidad, no ha perdido ser testigo y testimonio y no ha perdido seguir haciendo acciones directas no violentas, ¿no?, que es un poco parte de nuestras señas de identidad. También otra de las señas de identidad más importantes es que somos una asociación y somos una asociación independiente económica y políticamente, ¿no? Y esto nos da mucha fuerza, tener más de 143.000 personas detrás que nos dan sus aportaciones económicas para que podamos funcionar. Bueno, pues nos hace poder presionar a gobiernos y empresas sin ningún problema, ¿no?
Son formas diferentes de movilizar. Se puede movilizar haciendo incidencia política, se puede movilizar participando en las acciones directas no violentas, se puede movilizar en la red de voluntariado, que también está descentralizada por toda España. Y se puede participar siendo socia de la organización, sumándose al consejo y a la junta directiva, ¿no? O sea, teniendo todos esos órganos de gobierno que forman una asociación y que democráticamente pueden de alguna forma tomar decisiones sobre las cosas más importantes de la organización, ¿no? Hoy en día lo que perseguimos principalmente es un cambio sistémico que nos ayude a frenar la emergencia climática y la crisis de biodiversidad a la que nos enfrentamos todas y que no deje a nadie atrás, ¿no? Y esto es importante. Creo que en ese no dejar a nadie atrás, pues hay que conectar, para movilizar hay que conectar muy bien con las necesidades que tenemos cada una, ¿no? Y ahí, bueno, pues también lo estaba diciendo muy bien Gail, ¿no? Las necesidades están muy conectadas con los temas sociales, ¿no? Ahora mismo está imbrincado todo el tema social, económico, ambiental desde hace mucho tiempo. Y tenemos muchas desigualdades que van creciendo cada día, tenemos una brecha de género que sigue ahí, tenemos que revitalizar el mundo rural, o sea, hay una serie de problemáticas que tenemos que enfrentar y que creo que conectando con esas necesidades que tenemos cada una podemos comenzar a dar respuesta, ¿no? Y hacer que la ciudadanía, en un momento como tenemos ahora de recuperación, y que es una oportunidad, ¿no? para juntarnos y ser parte de esa recuperación que debería ser verde y justa, ¿no? Veremos si los millones que nos vienen de Europa ahora realmente van destinados a la ciudadanía y qué es lo que debería ser, ¿no? Debería ser, tal y como marca el marco jurídico europeo, una recuperación para la ciudadanía, ¿no? Y ahí es donde podemos movilizar mucho a la gente, pero para eso el gobierno lo tiene que poner fácil y nosotros, las personas, nos tenemos que atrever, ¿no? A sumarnos ahí, a pedir dinero y a construir proyectos innovadores que sean sostenibles para el medio ambiente. Efectivamente, un futuro verde y justo. Y para eso también hay otras organizaciones que trabajan, pero dentro, presionando al gobierno por otros lados, para ver si entre todos conseguimos un poco llegar a esos objetivos. No sé si, Víctor, puedes contarnos un poco la perspectiva de cómo hacéis desde CODES. Bueno, lo que uno hace tiene mucho que ver también con el diagnóstico que hace, ¿no? Quiere decir que la terapia tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Yo creo que ahí compartimos el diagnóstico, porque lo decía antes Valentina, ¿no? Quiere decir, en estos próximos 10 años tendríamos que hacer un cambio profundo, masivo y rápido de nuestro modo de producción, de consumo, de distribución. Teníamos que hacer un cambio enorme, ¿no? Porque hemos procrastinado mucho. Del 92, los combustibles fósiles representaban el 86,6% de la energía primaria consumida en el mundo. Y el 2017, 25 años después, representaban el 85,1%. O sea, habíamos reducido el peso de los combustibles fósiles un 1,5%. Entonces, hemos procrastinado mucho y tenemos que hacer en muy poco tiempo todas resolver las asignaturas pendientes, que además no solo son ambientales, lo decía Eva ahora, sino también son sociales, ¿no? Porque tenemos que aprobar la asignatura ambiental, la asignatura económica, la asignatura social, y es muy complicado. ¿Qué hacemos nosotros? Pensamos que tenemos que cambiar leyes, tenemos que cambiar tecnologías y tenemos que cambiar valores. Y por eso trabajamos en 3 líneas: influir en las políticas públicas, ¿no? Influir en el mercado de la sostenibilidad, influir en el cambio de valores y hábitos, ¿no? Y lo hacemos con una cierta cultura que tiene que ver con un sentimiento humilde de que frente al desafío al que estamos, que dicho en términos climáticos sería una formulación épica de no, nos toca rehacer el clima que previamente hemos deshecho. En realidad, así dicho, es más propio para dioses, para, no sé, diosas, para arreglar este lío, ¿no? Y yo el viernes pasado vi El retorno del rey, del Señor de los Anillos, ¿no? Y pensando en la dificultad y lo improbable, ¿no? Que los hobbits, los elfos y los enanos, ¿no? Ganaran al Señor Oscuro, ¿no? Porque era muy improbable, y eso solo lo pudieron hacer con coraje, fundamental, antes la gente de Extinction Rebellion, ¿no? Con talento y con alianzas.
y tenemos que olvidarnos, desde mi punto de vista, de las 4 reglas que aprendimos en la escuela, la resta, la división, la suma y la multiplicación. Tenemos que olvidarnos de la resta y de la división y concentrarnos en la suma, la suma, la suma, de aliados, como hacen en El Señor de los Anillos, ¿no? Para cada cual, con lo que puede, de la manera que sabe, pues empujar. Porque hay un gran tema que lastra todo, que lastra la voluntad, es que tenemos un enorme déficit de esperanza, que mucha gente cree que no es posible. Y decía Virgilio, hace 2000 años, que hablaba para esta reunión organizada por la Asociación Despierta en la Casa Encendida. Habló Virgilio. ¿Qué decía Virgilio? Virgilio decía, pueden quienes creen que pueden. Pero si la sociedad cree que no podemos, no podremos. Entonces hay un gran tema que es contagiar la esperanza de que realmente es posible cambiar. Completamente, de hecho ya lo decía Valentina en su canción. Estamos a tiempo, por muy, muy poquito, pero podemos. O sea, es el momento ahora de ponernos las pilas y todo lo que hemos procrastinado, hacerlo. Ángel, cuéntanos tú un poco desde Climate Reality cómo impulsáis a la movilización. No te escuchamos. Perdón, pensaba que me daban paso. Habéis visto que es un experto en introducir palabras nuevas, ¿eh? Explícanos, Víctor, ¿qué es procrastinar? Para aquellos que no sepan lo que es procrastinar, por favor. Sí, todo el mundo sabe mucho porque somos muy practicantes, desde luego yo, en este país. Procrastinar es dejar para mañana, dejar, ya lo haré, ¿no? Y yo creo que en esto, por ejemplo, los gobiernos lo hacen mucho, ¿no? Dice, tendría que hacer esto, pero saben que si hago esto, igual las próximas elecciones que tengo, igual tengo menos votos. Entonces digo, yo quiero hacerlo, pero ya lo haré después, cuando ya haya ganado las elecciones. Y esto que hacen arriba, pues lo hacemos también los de abajo y ya lo haré, y se nos pasa el tiempo, ¿no? Efectivamente. Pues me preguntabas qué hacemos en Climate Reality. A ver, yo estoy aquí porque lidero Despierta, ¿verdad? Primero nace Despierta, como he explicado antes. Nace como un grupo de amigos que quieren humildemente ser los elfos, vamos a decir, ¿no? Los que busquen aliados para enfrentarse al lado oscuro. Y bueno, pues llevamos ya 15 años haciéndolo, ¿no? Montando lo que sabemos hacer, montando eventos como este. Pero en el camino tuve la posibilidad de conocer al Gore, porque vino a España, me junté con la gente que estaba montando la conferencia que dio y me uní al grupo. Al Gore lo que hace es que, por una parte, proporciona una herramienta audiovisual con todos los datos más rigurosos que existen y que puede proporcionar la ciencia sobre el estado del clima y sobre el estado del planeta, para que un equipo de gente que ha ido montando, que ahora son más de 40.000 personas en todo el mundo, a base de muchísimo trabajo, porque llevo viendo cómo trabaja este tipo desde hace 15 años y sé que se deja la vida en ello, os cuento lo que hacemos en España. En España vamos a empresas, vamos a universidades, vamos a colegios, a hogares, a contar por qué se produce el calentamiento del planeta, cuáles son los impactos que ya se ven en todas partes y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Eso hace que mucha gente sienta que necesita, porque hay que pensar una cosa también que es importante, ¿no? Lo que decía Víctor, ¿no? La esperanza, ¿cómo solucionas ese déficit, esa falta de esperanza? Pues aportando las soluciones que existen, que hay y que están ahí y que muchas veces no conocemos o que no nos cuentan los medios, ¿no? Porque, como decía Eva, pues nos mantienen en otras cosas. Entonces, en Climate Reality lo que hacemos es una organización de voluntarios abierta a todo el mundo, que además ahora tiene un training online en julio que permite que cualquiera que quiera tener acceso a esa presentación, a ese PowerPoint con toda esa información, pueda formarse por el propio Al Gore y por científicos que le rodean, que le van a formar, y unirse a un equipo de gente que llevamos pues, en España desde el año 2006, ya 15 años,
dando charlas en todas partes. Pero no solo eso, no solo damos charlas, también hacemos lobby, advocacy, vamos a decir, presionamos a gobiernos locales y gobiernos como el gobierno de España para que las leyes sean más ambiciosas, ¿no? Y tengo, bueno, en este tiempo jamás lo pensé, pero en diciembre del 2019 con la crisis de, perdona, con la COP que se celebró en Madrid, la COP de Chile de Madrid, pues tuve la oportunidad de organizar una charla de Al Gore para 500 personas, entre los que estaban muchos ministros y consejeros de la Comunidad de Madrid, viceconsejeros, gente con poder de decisión que escucharon el mensaje del problema de la emergencia climática a la que nos enfrentamos. Y después pudimos reunirnos con ellos y ayudarles a que entendieran cómo las leyes y las normativas que tienen que regir a las empresas pues tienen que ser ambiciosas porque tenemos que reducir las emisiones como sean, ¿no? ¿Quién me lo iba a decir a mí, que trabajaba en una agencia de publicidad pequeñita y atendía a mis clientes y daba de comer a mi familia gracias a eso? Pues a base de trabajo, a base de ponerle ganas, a base de abrirte, a base de alianzas y de abrirte a otra gente, pues vas consiguiendo que en lo que tú eres medianamente bueno, pues se convierta en algo muy bueno para los demás. Así que con Despierta y con Climate Reality, pues pongo mi granito de arena en esta construcción de este mundo nuevo. Justo así funciona, cada uno con su granito de arena y, como muy bien habéis dicho, uniéndonos todos, poniendo nuestra aportación desde todas partes, ya sea desde la desobediencia civil, desde el lobby, desde la ciencia, desde las marchas, las charlas, las canciones. Ya hemos llegado a un punto que hay que hacer de todo y por todas partes para cambiar el sistema, cambiar las cosas y poder empezar a ver resultados. O sea que es súper inspirador ver todas estas perspectivas distintas desde cada ángulo, que todos aportan muchísimo. En línea con esto tuvimos la suerte también de hablar con Elena Norbert-Hodge, que es una impulsora de la economía local, del consumo local, del comprar cosas que se han producido aquí cerca y no en la otra punta del mundo, porque eso no solo cuida el planeta, sino que también fomenta la felicidad, que conectó con nosotros desde Australia. O sea que, si os parece, vamos a escuchar lo que tenía que decir ella y seguimos. Hi, Elena. It is a pleasure to have you today, connecting from Australia. Thank you so much for being with us this evening. I'm really, really glad you're here and very happy to be able to talk to you. And I wanted to ask you, first of all, to tell us your story. My story is a bit unusual. I was a person who loved nature. I had learned to speak lots of languages. I was interested in different cultures, but I wasn't an activist till I came out to this place called Ladakh, Western Tibet. And there I discovered a culture that hadn't been affected by the modern economy. And I met the happiest, healthiest people I had ever encountered. And I saw that with economic growth and development, they were actually creating poverty. And that food that had been transported for a week came into the local market selling for half the price of local food. So from that time, in 1975, I've become full-on activist, trying to raise awareness about the need to strengthen local economies, instead of continuing to support global trade and global traders. Sorry. So in this fight that you've been driving for so many years, you've released many books, you're the director of Local Futures, and you also released a film, which is Economic of the Happiness. Can you tell us about a little bit about it, please? Yeah, well, that film tries to summarize, after many years' experience of working with about 40 language groups, showing that all around the world, cultures are being influenced by the same economic system. And one of the things that's happening is that means that a human consumer monoculture is being pushed on people, making them feel that if they don't speak English and they don't live in a big city and drive a fast car, they're nobody.
So it's a system that marginalizes farmers, rural society, and cultural diversity. You really need to be speaking perfect English, otherwise you're nobody. So we try to show that this psychological pressure was part of an economic system that also imposes monoculture on the land. So it's been driving farmers to become bigger and bigger and more monocultural for export, rather than having more diversified small farms for local, regional, or even national needs. And we try to show in that film, The Economics of Happiness, that if instead we could focus on strengthening local economies, we can actually help to rebuild biodiversity, massively reduce transport, plastic packaging. It's the best thing we can do to reduce climate emissions and toxic pollution. Is the best thing we can do by supporting a multitude of smaller businesses to support secure livelihoods, more jobs. And so we're really trying to show in this film that the economics of happiness is the economics of human and ecological well-being, and that everybody who cares either about forest or climate or plastic packaging or poverty, even democracy, even psychological issues like depression, anxiety, everybody who cares about these problems will see that this shift towards local economies can solve a whole range of problems. So it's a very empowering, uplifting message, but it's a question of people understanding this from a global point of view. So they need to understand the big picture to see why we can come together across social, psychological, spiritual, and ecological and economic issues, come together to change the economy. And it's happening. It's not just a theory. Around the world, we're in touch with a worldwide localization movement. So we feel very inspired by all those efforts. And we see a lot of young people who actually want to farm, a lot of people who after COVID would prefer to live in a smaller town or a smaller city. We've seen that the big cities are not very good in terms of spreading disease. They're not very good in terms of helping us to have contact with community and with nature. In those big cities, we end up very alone and life is very fast, very competitive. So, yeah, we're trying to show there's a win-win solution called localization. Mm-hmm. Yeah, and you are right. After COVID, people is going more and more to the country and closer to nature. It is a very special thing that is happening now. And I wanted to ask you one last question, which is, what drives your motivation after so much time fighting for this? And what would you tell a young person to become an activist, to have hope? Why should we go out and fight for our values? Because if you can, instead of fighting for your values, embrace the more holistic analysis, which takes a little bit of education. It means you have to become familiar with the big picture, and it means rethinking a lot of assumptions. I would urge young people to do that, because then they can not only be resisting or saying no to a system that is destructive, but they can simultaneously help to build the new systems from the ground up. And I feel very motivated because I'm in touch with so many wonderful people. And I have to say, especially young women around the world, from Japan and Korea to Brazil to Sweden. I see young women leading this localization movement from the bottom up, and particularly around creating local food economies. They are the leaders,
And they're doing it without help from the media. They're doing it without help from government, but the people power that emerges, the community building, the sense of connection, the sense of meaning, means that they're also among the happiest people. So I want to urge young people to think about what it is that makes them happy, what it is that gives their life meaning. And I think everyone now wants to be part of the solution. They don't want to be just fighting. They don't want to be just feeling that it's hopeless. And they don't want to be focused just on being successful and earning lots of money. There are enough messages from people like my friend Russell Brand, some very famous people who became very famous, very rich, who can tell us again and again, it actually doesn't make you happy. So listen to your heart, listen to your body, and really reflect on what it is that makes you happy. And I think that will guide you towards an activism that's meaningful. Mm-hmm. Wonderful. That's so inspiring. Thank you so much. I think people who hear this will be definitely motivated to go out on the streets or do different things to make this world a better place, just like the ones that we've been seeing during last year before the pandemic with the Fridays for Future and all the mobilizations. And I think we still have a little bit of time. So I wanted to ask you about the main social and environmental problems. What do you think is the main pain we are suffering, the main thing we should fight against? Well, I think that one of the most frightening problems is that the economic policies that our governments are embracing, the way they tax, what they subsidize, what they regulate, is squeezing small businesses with these regulations and taxes, while they actually subsidize global businesses, transnationals, and they deregulate them. They remove rules. They give them freedom to go around the world looking for the cheapest labor and the cheapest resources, and then they come into local economies and destroy the local market. This, I believe, is the biggest problem we face. And it's a big problem even for CEOs of big businesses, because it doesn't matter how big you are, you're not big enough. Everybody has to become bigger and bigger and merge. So Exxon and Mobil had to merge. Then there was only one CEO. So everybody's job is on the line. I believe that the insecurity of being afraid of being able to pay the mortgage, being able to pay for the basic needs of health, education, is making people vote for leaders who say, the environment's not important. I'm going to grow the economy. We're going to make your country great. We don't want any immigrants. We don't care about the Amazon. We're just going to grow the economy. So I would say that the biggest issue we face is that the system is making people insecure economically. Also, by the way, psychologically, their identity is threatened. That insecurity is breeding very dangerous political directions, very right-wing. So at the same time, the same policies that create unemployment and insecurity are creating massive problems to the environment, not just climate change, but the extinction of species, toxic pollution, more and more radiation as there's a push to have 5G and to have everything faster, more competitive, more robots. So we really need to see the big picture and deal with the economic change so that people can see that there is a way forward that will create more secure jobs and reduce pollution. So what we're recommending is a two-pronged approach. It's both starting at the local level to rebuild more local economies, supporting small farmers to sell locally. That helps them to diversify. Diversified production is much, much more productive per unit of land. And
helping to support smaller local businesses, local finance schemes. All of this you can start doing right now, and it's a win-win-win. But we also need to be coming together in bigger and bigger numbers to demand policy change at the national and international level. So we need to be doing both things, working to create the local initiatives and working to change policy. And we can do both together, but we always encourage people not to go at it alone. Try to join with some other people, maybe an organization, or you start your own little group, but change the I to a we. So it's not just thinking, what can I as an individual do? That is more, what can we do to make the world a better place and to create a better situation for ourselves? Thank you so much. I think that was very, very clarifying, both for the problem and the solutions. So we are already running out of time, but thank you again, once again, for being with us. It was a pleasure to listen to you. And well, I feel honored to be here. And I hope you are very lucky and everything goes well and the local movement keeps growing, because I think it's definitely the way to go. Well, I hope that you will help to join World Localization Day, which is going to be a whole range of events starting in mid-May. We'll be working with 15 countries, including Spain, to put on events from 15th of May in support of localization, to show that there's a worldwide movement. So I hope that you will join that. And Cora, I have to say, I find it very inspiring to meet you. It's young women like you that make it meaningful for me to continue with this work. So thank you so much for what you're doing. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Bueno, pues como gran conclusión, claramente construir y no destruir es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, cambiar el sistema con pequeñas cosas o con grandes cosas, de hecho hacen falta grandes, pero construyendo, creando un mundo mejor, diferente, justo, verde, sobre el que ya tenemos, y no simplemente destruyendo el sistema y arramplando con todo. Pero eso, ¿cómo se hace en el día a día? Aquí abro debate, y es más, no solo abro debate, sino que os voy a dar mi opinión para generar así un poco de controversia, porque realmente como millennial desde pequeña he estado escuchando pues, que hay que cerrar el grifo, que en el día a día un activista lo que tiene que hacer es ir en bici a los sitios, ir en tren, apagar la luz, y realmente yo pienso que ese no es el día a día de un activista. Al final lo que tienes que hacer, o al menos lo que yo hago para aportar mi granito de arena, es concienciar a todo el mundo a mi alrededor, formarme constantemente en los datos que salen sobre qué tal está el planeta, qué está pasando, qué hay en la nueva ley de cambio climático, qué impacto va a tener, no va a tener, para luego poder luchar con un fundamento y tener iniciativas pues, fuera de lo que es el activismo como tal, la movilización que acabamos de comentar, por ejemplo, dentro de mi empresa, impulsando la medición y la compensación del cambio climático, o impulsando, emprendiendo. Ahora estoy, por ejemplo, creando una empresa con unos amigos que fomenta la economía circular, reciclando pelotas de tenis y transformándolas en zapatillas. ¿Qué hacéis vosotros en vuestro día a día que penséis que realmente tiene un impacto? Y para abrir este debate, en el que creo que lo suyo es que no sigamos ningún orden, sino que cada uno os vayáis quitando el micro según vayáis pensando ideas, me gustaría que empezásemos por Valentina, que no ha participado en el bloque anterior y que es justo el ejemplo que comentaba Elena de mujer joven que está realmente impulsando un cambio. O sea que, Valentina, ¿tú qué haces en tu día a día para ser activista? Yo lo que hago, por ejemplo, en mi Instagram cuelgo dibujos en los que intento concienciar a la gente sobre el cambio climático, y también, sí, canto, hago canciones, que tengo preparadas varias canciones, y en mi casa reciclo, y cuando voy a la playa, pues casi todas las veces intento recoger todos los residuos que me encuentro para luego reciclarlos y así evitar que luego se lo pueda comer algún pez o
que contamine también. Eso es lo que hago día a día. Muchas gracias, Valentina. Sobre todo cuidando las playas con todas las conchas que nos has enseñado antes. ¿Alguien más se moja para empezar a arrancar el debate sobre qué hacemos en nuestro día a día? Vale, a mí me parece que como activistas es muy importante que efectivamente actuemos acorde con lo que defendemos, ¿no? Eso quiere decir que está genial ir en bici al trabajo, está genial reciclar, está genial un montón de cosas, porque si no estaríamos siendo en cierto aspecto un poco hipócritas para luego todos los demás que demandamos, ¿no? Pero me parece que el sistema tóxico en el que vivimos también nos pide un poco eso, ¿no? Mira mi nuevo lavado de imagen, mira mi greenwashing, mira mi nueva colección de moda local, ecológica, etcétera, cuando a la vez, si soy una gran corporación, Inditex, sin ir más lejos, sigo consumiendo y sigo produciendo de la manera dañina en el resto de mis colecciones de ropa, ¿no? Pero yo como consumidora me siento mejor comprando ese tipo de ropa, ¿no? Y como eso, el greenwashing ahora mismo está en todas partes en nuestra economía y que al final el sistema nos está pidiendo que seamos nosotras las que hagamos el cambio desde nuestra individualidad, que como digo es muy importante, pero al final lo que necesitamos es unirnos, lo que decía Elena, ¿no? Tener resiliencia y en grupo desde la estructura más local que tengamos, desde un grupo de consumo, desde nuestro barrio, desde nuestras ciudades, e ir escalando poco a poco en nuestras demandas a gobiernos locales, a gobiernos regionales y a gobiernos estatales, ¿no? Y tanto así como con empresas contaminantes. Me parece que al final es muy importante que luchemos contra este discurso de en vez de comprar esto, comprar lo otro y estás haciendo tu pequeño granito, que está muy bien, repito, pero por mojarme, creo que al final tenemos que compatibilizar eso con trabajar unidas y con pedir cambios a gran escala, ¿no? Como decía Valentina, nos quedan 10 años para los tipping points, para los puntos de no retorno y para eso solo podemos exigir de verdad a nuestros gobiernos que pongan las medidas ya. Quizá yo vuelvo un poco, sí, yo vuelvo un poco al diagnóstico, ¿no? Quiero decir, y estamos en una situación tan comprometida, ¿no? En que hay que hacer tanto en tan poco tiempo, porque el problema no sería el mismo si tuviéramos un siglo para hacer el cambio, ¿no? Entonces nos lo podemos tomar con más calma, ¿no? Pero el problema es que tenemos muy poco tiempo, que necesitamos cambios disruptivos, que no basta un cambio meramente incremental, ¿no? Entonces yo creo que yo hace poco leí una frase de Eisenhower, ¿no? Yo creo que la pronunció con motivo de la Segunda Guerra Mundial, una situación un poco desesperada, y decía, hagan lo que puedan, donde puedan, allá donde estén, ¿no? Quiero decir, una situación un poco en que realmente tenemos que utilizar todos nuestros poderes. El problema que yo creo que es que tenemos una falta de confianza en nuestros poderes, que mucha gente cree que tiene pocos poderes, y sin embargo tenemos muchos poderes. Lo que pasa es que somos un ejército dormido, ¿no? Votamos, somos consumidores, somos vecinos, estamos en una empresa, estamos en una administración pública, o sea, tenemos muchos poderes, pero muchas veces no lo utilizamos. Y yo creo que ahí hay un tema generacional y es que mucha gente de canas como yo, ¿no? Crecimos un poco con la idea que yo veía reflejada en un muro, en una pintada que decía, creo en un mundo mejor, ¿vale? Y eso no vale, o sea, o no basta, claro que hay que creer en un mundo mejor, ¿no? Y en esa pintada estaba tachada la preposición en, con lo cual la frase realmente resultante era, creo un mundo mejor. Entonces yo creo que tenemos que adoptar la posición no solo de creer en un mundo mejor, sino de crearlo, ¿no? Y esto yo creo que la generación un poco joven estáis más predispuestos a esto, ¿no? Porque no penséis que solo se trata de concienciar a la gente, sino hay que crear, ¿no? Hay mucha gente que lamenta la oscuridad, pero no tanta gente que enciende velas, ¿no? Y encender velas es puede hacerse desde muchos lados, ¿no? Desde la presión política, ¿no? Pensando hace poco en la Amazonía peruana estaba ardiendo, ¿no? Pues hay gente que pensará, ¿y qué puedo hacer yo? Bueno, pues en realidad se pueden hacer muchas cosas, en muchos planos. Se puede presionar para que el acuerdo de la Unión Europea con Brasil afronte este gran desafío climático. Es decir, ojo, si usted hace estas cosas no va a haber acuerdo, ¿no?
o se puede apoyar a organizaciones que trabajan por la deforestación y el movimiento indígena en Amazonía, o se puede hacer tus propios deberes de reducción de tus emisiones de carbono, o se puede pedir a cuando uno va al mercado si va a comprar pollo o va a comprar no sé qué, decir qué soja ha alimentado a este ganado y que no provenga de las fincas que deforestan la Amazonía, ¿no? Se puede presionar el que trabaja en una administración pública con planes de pensiones públicos a ver en qué medida esas planes de pensiones están invirtiendo en ese tipo de empresas, ¿no? Se puede reforestar aquí, lo decía Bolsonaro, ustedes dicen que por qué quemamos ahí, ustedes sus bosques, ¿qué, no? Es decir, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Y muchas veces solo hacemos un poquito de lo que podemos hacer. Si todo el mundo hiciera todo lo que puede hacer, esto cambiaba mucho más rápidamente de lo que pensamos, ¿no? Pues, ¿puedo hablar? ¿Sí? Bueno, yo estoy muy en línea con Víctor, ¿no? Creer es crear. La verdad es que decía al principio que iba a ser disfrutona y estoy encantada de estar aquí. Me ha parecido, el vídeo de Valentina me ha parecido muy inspirador, no solo aparte de la increíble voz y los dibujos, bueno, pues frases como aún estamos a tiempo de corregir, vamos a construir, progresar sin destruir, ¿no? Despierta, despierta, o la llamada de la tierra, ¿no? Me parece que son frases que tienen mucha fuerza y que igual nos tienen que conectar con precisamente qué podemos aportar cada una. Ampliar un poco el concepto de activismo, ¿no? O sea, parece que a veces nos da un poco de miedo ser activistas, ¿no? O tenemos quizá erróneamente la imagen que hemos marcado mucho nosotras de aquel escalador que sube a una torre y descuelga una pancarta, ¿no? Y esto creo que es el momento de desterrarlo, ¿no? No porque vayamos a dejar de hacerlo, por supuesto, porque hace falta, pero sí porque tenemos que ampliarlo mucho más, ¿no? Decía antes Candela que es un plan familiar. Bueno, pues creo que es el momento, ahora es el momento de construir entre todas otro sistema, ¿no? Otro sistema que nos lleve, por supuesto, a otro lugar y además lo tenemos que hacer juntas y muy rápido, ¿no? Yo os voy a contar lo que estaba haciendo hoy. Esta mañana estaba en una mesa de debate con el diario.es junto a personas de Repsol, de Endesa, del Ministerio y de Red Eléctrica, ¿no? Del Ministerio de Transición y de Red Eléctrica. Y lo que les estaba contando, y he insistido mucho, es que era una mesa de debate sobre fondos europeos y transición energética, ¿no? Y les he insistido muchísimo en que la transición energética tiene que estar en manos de las personas, ¿vale? No, tiene que estar en manos de la ciudadanía. Tenemos que democratizar el sistema energético. Y ahí es donde tenemos un papel muy importante de la ciudadanía y tenemos que saltar y apoderarnos de ello. No podemos dejarlo en las manos de las empresas. El oligopolio eléctrico que existe, tenemos que trasladarlo a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos impulsando un proyecto en Huelva en el que, bueno, pues un cole junto con el ayuntamiento está poniendo unas placas fotovoltaicas y todo el excedente que tengan va a poder ir a familias vulnerables, ¿no? Que no tienen acceso a la energía y poder combatir la pobreza energética. Son ejemplos de autoconsumo, de comunidades energéticas que con todos los fondos que vienen de Europa podemos como ciudadanía adquirirlos, o sea, tener dinero para transformar, ¿no? Y tenemos que atrevernos. Decía Coro, creo que eran zapatillas, ¿no? Con las pelotas de tenis. Me parece fantástico, ¿no? Que toda esa sabiduría colectiva, que todo ese el hacer juntas lo pongamos en acción, ¿no? Como hemos hecho en la pandemia. En la pandemia muchas de las cosas que se han solventado porque la ciudadanía se ha puesto a hacerlas. No hemos esperado al gobierno, no hemos esperado a que vinieran las empresas a salvarnos. Hemos estado ahí juntas trabajando para hacer mascarillas, para ir de un lado a otro y poder apoyar a alguien que no le llegaba el alimento o que no tenía electricidad, ¿no? Y de alguna manera creo que esto es lo que tenemos que hacer ahora y creérnoslo, ¿no? Entonces, creo que ampliar, ¿no? Ese concepto de activismo. Nosotros ahora justo estamos con una experiencia que se llama la Escuela de Activismo. Podéis encontrar escuelaactivismo.org, que además estamos intentando hacerlo en sinergia con muchos otros movimientos y organizaciones, de forma que sea diverso, de forma que sea amplio, de forma que englobe desde quien denuncia hasta quien transforma a nivel local, como decía Elena, ¿no? Que para mí es una de las grandes referentes, como a quien a nivel individual quiere hacer un cambio de vida e irse a la simplicidad, ¿no? Hacer algo
pues mucho más simple y reducir todo este consumo tan alto que tenemos. Pues desde las diferentes fórmulas, creo que, bueno, pues que todas tenemos que ser de alguna manera activistas y que no nos dé miedo autonombrarnos y juntarnos con otras para transformar. Yo quería abordar el tema de la solución también con una perspectiva, como decía Elena, de conjunto, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengamos esperanza en un mundo tan avanzado, donde hay menos guerras que nunca, menos gente con hambre que nunca, donde el desarrollo avanza por todos lados? ¿Cómo no podemos tener esperanza si tenemos tecnología, tenemos dinero, tenemos mano de obra, tenemos de todo, ¿no? Claro, no tenemos esperanza, ¿por qué? Porque estamos continuamente invadidos y bombardeados por malas noticias. Entonces, con estas dos cosas deberíamos de plantearnos si cada uno de nosotros, si ante el problema del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el futuro de las próximas generaciones, no lo podemos solventar porque caemos en ese pesimismo, si no deberíamos replantearnos primero si los cimientos sobre los que pasamos nuestra vida son los correctos. O sea, creo que es un momento en el cual debemos de replantearnos todo. Y os voy a poner un ejemplo. Hoy mismo, viendo las noticias sobre los niños atravesando la playa del Tarajal, entrando en España por Marruecos y tal y cual, ¿no? Los medios de comunicación que es gente que vive de vender esas noticias, ¿verdad? Exageraban claramente el estado de las personas que habían atravesado por el agua hasta llegar a la playa. Niños ateridos y exhaustos llegan a la playa. O sea, se notaba que estaban dramatizando la noticia, ¿no? Vivimos con esto que quiero decir, vivimos en la sociedad del entretenimiento, donde los profesionales del entretenimiento lo hacen muy bien, son muy buenos y la mayor parte de las veces consiguen su objetivo, que es entretenernos. Produciendo películas magníficas, haciendo que lleguen las noticias a nuestra casa inmediatamente que suceden, informándonos y tal. No me estoy metiendo con ellos. Lo que estoy diciendo es que entretener etimológicamente significa desviar la atención de lo importante. Y no deberíamos replantearnos que a lo mejor debemos prestarle más atención a lo importante. Y esto me refiero al corazoncito de cada una de las personas que dedica su tiempo a lo mejor a ver más series de las que debería, o más cine del que debería, o que se agobia muchísimo por una noticia que mañana desaparecerá y que hoy está súper deprimida. ¿No nos está bloqueando el día a día las noticias pequeñas y domésticas ante nuestro poder y nuestra capacidad, si de verdad nos centráramos en lo importante de cambiar las cosas? ¿Y con esto qué quiero decir? Si te replanteas tu vida y consigues quitar todo lo que no te aporta positividad, todo lo que te resta poder, y te centras realmente en lo que eres bueno, en lo que puedes aportar, entonces realmente estarás marcando la diferencia, estarás haciendo algo bueno para tu vida y estás haciendo algo bueno para los demás. Greta Thunberg dice que la esperanza tiene dos caras, y una de ellas es que es un bálsamo. Hay mucha gente que dice, que hay esperanza, vale, pues entonces no hago nada, ¿vale? Y no es eso. La esperanza, habrá esperanza si hay acción, y la acción tiene que salir de cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros actos como consumidores, como personas, y en replantearnos si lo que estamos haciendo verdaderamente es positivo para el planeta o no lo es. Si nuestro trabajo contribuye a generar más emisiones o no. Y claro, ostras, igual dices, es que estoy contribuyendo con mi trabajo, pero es que estoy contribuyendo al cambio climático, pero es que tengo que traer la comida a mi casa. Bueno, pues no tienes por qué hacer un cambio inmediato, pero sí puedes plantearte si en el futuro puedes tener un trabajo que sea menos negativo para el conjunto, ¿no? Voy a el corazón y la mente de los que nos ven. Hay que replantear un poquito
nuestras propias vidas, porque es el sistema, la economía, la vida tal y como la entendemos, la que está provocando esta emergencia. Y somos nosotros con nuestro día a día, así que somos todos los que nos lo tenemos que replantear. Es lo que creo que quería decir. Víctor. Sí, muchas veces cuando pensamos un poco quién cambia, entonces yo creo que muchas veces las ONGs hemos dado la impresión, ¿no?, en un ejercicio de soberbia, ¿no?, de que nosotros solos podemos cambiar el mundo. Quizás en alianza nosotros los ONGeiros más los funcionatas, ¿no? Y yo creo, y decía Coro, yo voy a hacer con una empresita, ¿no?, zapatos o sandalias con las... Entonces, yo creo que un gran tema clave para cambiar el mundo es que incorporemos los talentos, la energía, los recursos de los millones de empresas que hay en este país. Problema, que hay que replantear el para qué de la empresa. En las escuelas de negocio de este país y de economía se habla solo del cómo de la empresa, de cómo vender más, cómo hacer auditorías, cómo. Y se habla poco del para qué. Más bien no se habla nada. Y sin embargo, 200 años después de que surgieron las empresas o un poco más, ¿no?, a lo mejor merecería la pena decir el para qué las empresas. Y entonces yo creo que esos movimientos, ¿no?, de la economía del bien común que viene de Europa o el planteamiento del movimiento B Corporation, que se replantean el propósito de una empresa. Y el propósito de una empresa no puede ser simplemente la maximización del interés para el accionista, sino debe ser ayudar a resolver problemas de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental incorporar a las empresas. O sea, en este país estamos trabajando en el tercer sector 500.000 de personas. En el sector público, 3 millones, más o menos. Y en el sector privado, 16. ¿De verdad lo vamos a hacer solo nosotros? Entonces yo creo que pongo apelación, ¿no?, a que las empresas son fundamentales. Otra cosa es que deben tener claramente un para qué distinto al que muchas veces han tenido o tienen, ¿no? Sí, pero las empresas, el otro día lo hablaba con Gonzalo Sanemiera, que tú le conoces muy bien. Hay muchas empresas hoy en día que están tirando del carro. O sea, que a pesar de que tienen una enorme demanda y que cuesta mucho transformar, llevan ya mucho tiempo cambiando muchos procedimientos. Y bueno, aunque desde fuera pueda parecer greenwashing, hay algunos sectores en los que se está acelerando el cambio, ¿no? En energía quizás podría ir más deprisa, pero se está acelerando. En movilidad también, aunque yo me sigo preguntando cómo es posible que haya tan pocos puntos de recarga aún. O sea, es que cuando empecé en 2007 con Al Gore ya estábamos hablando de la necesidad de la movilidad sostenible en 2007. O sea, es que ha pasado muchísimo tiempo. ¿Cómo es que no hay tantos puntos de recarga y cómo no hay una oferta de coches eléctricos? Es más, y yo preguntaría, a lo mejor me sabéis responder, ¿cómo es posible que no pueda coger mi coche térmico, mi coche de diésel ahora, y cambiarle el motor y ponerle un motor eléctrico? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que cambiar todos los demás, los asientos, las ruedas, los chasis, todo? ¿Por qué tenemos que empezar de nuevo? Porque no o sea, ¿cómo es que no ha salido? Pues mira, ahí hay una oportunidad, ¿no? Pero quiero decir, hay sectores en los que se está avanzando mucho, la economía circular está avanzando en muchas cosas, pero desde luego queda muchísimo, muchísimo por hacer. Y es una gran oportunidad, ¿eh? Valentina, ¿quieres decir algo o Eva o Candela? A mí lo que me gustaría decir es que el presente es de todos y el futuro es de los niños. Entonces, a mí como niña me gustaría pedir que se hablara más de esto, por ejemplo, en los programas, en los telediarios, que hicieran algún apartado que hablaran sobre el cambio climático, sobre el activismo positivo, el reciclaje. Y también me gustaría pedir que, por ejemplo, el otro día, que fue el día del reciclaje, que fueran todos los días el día del reciclaje. Porque es muy importante. Perdón, es que mi perra estaba haciendo ruido. No sé si se habrá oído. No se ha oído. No te preocupes.
Yo estoy completamente de acuerdo con Valentina, la verdad. Creo que todos los días deberían ser el día del reciclaje, el día de la mujer, el día de la biosfera y el día del planeta al final. Por responder el tema de la empresa que decías, Víctor, el motivo de por qué una empresa, en nuestro caso realmente es una reivindicación más que una empresa. O sea, se puede impulsar la economía circular, se puede fabricar en España, se puede hacer un proyecto que no deje a las personas por el camino y que ese proyecto funcione. De momento acabamos de empezar, pero sobre todo es un objetivo de decir, hemos venido a demostrar cómo se pueden hacer las cosas de una forma distinta. Veremos si efectivamente es así, pero de momento nos va bastante bien. Por terminar y cerrar el debate, me gustaría, pues, si alguien tiene algo más que decir, que aprovechéis ahora y luego pasamos a ver si alguien ha hecho alguna pregunta por el chat, alguno de los que nos estáis viendo. Yo solo quería puntualizar una cosa, ¿no? Yo creo que hay un papel para cada persona en el ámbito personal, pero también en el ámbito en el que se mueva, ¿no? Como amiga, como vecina, como persona que trabaja. Entonces yo creo que cada uno tiene que hacer una reflexión de efectivamente si quiere ser parte del problema o parte de la solución, ¿no? Los medios de comunicación, por supuesto, tienen un rol importantísimo, igual que lo tienen las universidades, igual que lo tienen las empresas, ¿no? Decía Ángel que está habiendo cambios, pero sigue siendo muy importante que las grandes empresas dejen espacio, no acaparen y dejen espacio a las pequeñas empresas, las pymes, el mercado, la economía social y solidaria, las personas autónomas. O sea, es importante que dejemos espacio, porque si no, no vamos a cambiar. Vamos a hacer un sistema, puede ser diferente, más verde, pero las reglas del juego, si siguen siendo las mismas, no nos van a valer. Las reglas del juego tienen que cambiar. Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer ese análisis en los roles que ocupa en su día a día y ahí, bueno, pues creo que puede encontrar las claves fácilmente. No hace falta ser superambientalista ni tener una formación. Creo que hay pequeñas claves que conocemos todas y que podemos ir sumándonos y además, como os digo, como os he dicho antes, se abren grandes oportunidades ahora a las que nos tenemos que sumar. Completamente de acuerdo. Pues si os parece, pasamos a... Bueno, primero, muchísimas gracias a todos porque ha sido una charla, como ha dicho Eva, disfrutona, muy interesante. Además, creo que estamos todas las personas en la misma línea, con el mismo diagnóstico y con un veredicto muy parecido de que lo que hay que hacer es despertar, ser proactivas, tanto en el ámbito laboral como en el personal, hacérselo mirar, ver qué queremos ser, parte del problema, parte de la solución, construir en vez de destruir lo que ya tenemos y ya estamos destruyendo y buscar ese espacio para que eso ocurra y si no nos lo dan, reclamarlo y crearlo, que es perfectamente posible. Así que, Ángel, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, un par de ellas. Hay una que dice... ¿me oís? ¿Me oís? Sí. Sí. Dice Quintic, dice, Eva, ¿has convencido a alguno de esas empresas, esos decision makers con los que te has reunido? Bueno, no sé si les he convencido o no. Esta mañana tenían un discurso que en algunas ocasiones me parecía como si estuvieran leyendo un informe de Greenpeace, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el greenwashing. Y bueno, yo creo que lo están intentando, pero no es suficiente, ¿no? También estaba la secretaria de Energía. Creo que el planteamiento del gobierno es interesante. Hay que leer la letra pequeña, por supuesto, y ver luego cómo pasan a la acción, sobre todo en el plan de recuperación que tienen. Quieren fomentar la participación ciudadana, quieren fomentar la transparencia, pero de momento, desde Greenpeace nos parece que es escaso, ¿no? O sea, que no estamos a los actores sociales. De hecho, esta mañana Greenpeace era el único actor social, ¿no? Lo demás eran empresas y gobierno. Entonces, no estamos definiendo el plan, apropiándonos de ello, viendo si tiene sentido.
Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo ahí, hay que seguir persiguiendo oportunidades y como un mantra, ¿no? Repitiéndolo continuamente, a ver si conseguimos que las cosas efectivamente cambien, ¿no? Yo creo que sí, las grandes empresas como Endesa, como Repsol están pues abriéndose camino porque ven mercado, pero tienen que comprender que este no debería ser solo su mercado, ¿no? Debería ser otra cosa muy, muy diferente, y también que el gobierno deje ya de subvencionar las falsas soluciones, ¿no? o todos aquellos proyectos que son realmente contaminantes, y apueste por una ciudadanía que pueda estar dispuesta a transformar de forma sostenible. Así que bueno, vamos a ver si lo seguimos consiguiendo. No vamos a dar ni un paso atrás. Eso es, desde luego, viniendo de Greenpeace, seguro que no. Yo puedo decir, porque en octubre organicé un evento en el que dábamos desde Climate Reality premios a los más destacados en la lucha contra el cambio climático en España, lo cual no es que sea difícil, pero no es tan fácil como parece, ¿eh? Sin embargo, me llevé la sorpresa de que, por ejemplo, en el apartado empresa, por supuesto, en startups, ya todas las startups incorporan criterios de sostenibilidad. O sea, hoy en día el sistema financiero solo apoya e invierte en proyectos que no son contaminantes, y eso es un asunto muy importante. O sea, del cambio, del shift que se está produciendo en el sistema capitalista. Está cambiando el capital, invierte solo en proyectos verdes. Esto tiene que ver con el Acuerdo de París, tiene que ver con decisiones políticas de alto nivel, o sea, ahí está el Pacto Verde Europeo y tal y cual, ¿no? Pero sobre todo conocí gente de empresas que venden productos y servicios que todos utilizamos y que tienen directivos que son personas como nosotros, que están peleando desde dentro para mejorar los procesos, que están súper convencidas y que en muchos casos tienen discursos tan ambiciosos como el que pueda tener Greenpeace. Otra cosa es que la dinámica de la empresa, la capacidad de transformación cuando tienes una demanda brutal, les permite hacerlo a la rapidez a las que ellos quieren. Y bueno, por un lado, evidentemente, o sea, lo podríamos llamar greenwashing cuando se ponen a hablar de que están en ello, ¿verdad? Pero por otro lado, he tenido la oportunidad de ver que sí, que de verdad están en ello y que tienen ambiciosos planes, lo cual me crea cierta esperanza. En esos premios, no este año, pero en un año anterior, tuvimos la oportunidad de premiar a la actual ministra de Transición Ecológica, ¿no? Y le trasladamos una serie de peticiones para que las incorporaran en las leyes que se estaban tramitando, en los proyectos de ley y tal y cual. Y una de las peticiones era el balance neto. El balance neto es que si tú produces energía renovable en tu casa, en el tejado de tu casa o en el tejado de tal, pues cuando la vuelcas a la red, pues tengas un retorno que marcará un mercado específico, ¿no? Eso no estaba en los borradores. Y al cabo del tiempo nos escribieron diciendo que lo habían hecho, ¿no? O sea, a veces te escuchan, a veces escuchan a los activistas. Hay que estar ahí dándole con el martillo, ¿verdad? Tan, y recordándoles que nosotros también tenemos mucho que decir y que esto es bueno para todos, ¿no? Solo hay otra pregunta más. A mí me gustaría mira, aquí está César. Una reflexión, dice, la vida de cada ser humano tiene impacto en el planeta, por lo tanto, no actuar es generar un impacto negativo. Tenemos que invitar a empoderarse y ser impactivistas. me gusta la palabra. Esta es de las tuyas, Víctor. Y Paulo Silva dice, pregunta del millón. ¿Cómo involucrar a más personas? ¿Cómo motivar a más personas para que participen en la elaboración del plan para el futuro común? Nosotros lo intentamos con este tipo de eventos, pero seguro que hay otras soluciones. ¿Qué se os ocurre? Esa pregunta, ¿cómo involucrar? Yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque el problema que tenemos es que ahora ya no vale con que una pequeña fracción de la sociedad
se mueva, ¿no? Ahora necesitamos sí o sí hacer una seducción de mayorías y es complicada y es compleja. Ahí está lo que antes habéis aportado varias intervenciones, ¿no? Medios de comunicación, ¿no? Quiero decir que hay un gran reto a resolver, ¿no? Y yo en algún momento con Ángel le decía, aquellos que habéis contribuido, ¿no?, a crear este consumismo y tal, tenéis la responsabilidad de sacarnos de este hoyo, ¿no? La gente del marketing, la comunicación, las agencias de publicidad, en el sentido de que tenemos que ver la manera de hacer una seducción masiva hacia un cambio de estilo de vida en poco tiempo, porque hay que hacer una revolución de mayorías. No vale con dar testimonio poquita gente, porque ese impacto, me ha gustado un poco lo de ese impacto, entonces era pequeño y el clima no lo notará, ¿no? Y no frenaremos esto. Entonces necesitamos esa seducción de almas de la mayoría de la población, ¿no? Por aportar también mi opinión a esta pregunta, yo creo que lo que realmente determina que la gente se movilice es que sientan esa inspiración, que se den cuenta de que tienen un impacto, de que cualquier cosa, por pequeña que sea que tú hagas, tiene un impacto sobre el planeta. O sea, ya sea dejar de comprar en Zara, dejar de comer carne, montar un proyecto, sumarte a una movilización, hacerte socio de una ONG que luche por la lucha climática, participar en un lobby. Cualquier cosa tiene un impacto. Y desde mi punto de vista, gran parte del problema es que las personas no piensan que tienen ese impacto. Es el poder que comentaba Víctor antes. Tenemos mucho poder, somos un ejército dormido. Y parte de que las personas se movilicen es que se den cuenta de eso. Sin duda. Centrarnos en lo importante. Pues no sé si tenéis algún comentario más. ¿No? Bueno, pues entonces podemos ir cerrando, si te parece, Coro. ¿Quieres hacer alguna reflexión final? No, realmente la que ya he hecho antes, el hecho de que me alegra ver que tenemos todos el mismo diagnóstico y que, aunque tenemos diferentes perspectivas de cómo llegar a esa solución, desde luego parte de ellas son las alianzas y el unirnos y el presionar desde todas partes. Así que simplemente volver a agradeceros a todas el estar aquí. También a Ángel por organizarlo, al equipo de la Casa Encendida, a Despierta, todas las personas que han hecho esto posible y que nos han estado escuchando y que nos van a escuchar. Y nada, por mí podemos ir cerrando ya también. Pues Víctor, Eva, Valentina, Candela, ¿queréis hacer algún comentario final? Evidentemente os trasladamos nuestro agradecimiento. Valentina quiere decir algo. Venga, pues abre micro. Me comprometo a utilizar la música como instrumento de impactivismo, como decían antes, y la música y el dibujo me comprometo a utilizarlo para intentar ayudar. Muy bien, estamos deseando escuchar tu nuevo tema. Sí, tengo ya varios preparados. Ah, qué bien, fantástico. Oye, pues ya nos los compartirás, ¿eh? Nosotros le damos altavoz. Gracias. Gracias a ti, Nada, guapa. muchas gracias a todas, súper inspirador y bueno, pues que necesitamos muchas más Valentinas. Esto es lo que os puedo decir, trabajando juntas. Así que gracias. Gracias. Multiplícate, Valentina. Sí, necesitamos más. Y yo creo que si algo nos ha enseñado esta crisis sanitaria y ecosocial, todo lo que estamos viendo con el COVID, es que al final tenemos que unirnos y hacer fuerza juntas, ¿no? Y al final todos los movimientos ecologistas, al menos aquí en Madrid, trabajamos unidas y es algo que es muy fácil de replicar y que hay un montón de asociaciones y iniciativas desde todos los ámbitos, ¿no?, que son fácilmente unibles para hacer más fuerza y presión entre todas. Fantástico, pues muchísimas gracias a nuestros invitados e invitadas de hoy, Candela, Eva, Valentina, Víctor, por supuesto, la maravillosa labor de Coro, que ha llevado genial el debate. Yo he disfrutado un montón, o sea, disfrutones, ¿eh? Esto es un ejemplo claro de que ser activista es algo divertido, entretenido, que alimenta el alma, como decimos nosotros muchas veces. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido, a los que nos vais a ver en las visualizaciones que como esto se queda grabado se van a poder ver en la Casa Encendida, y solo me queda ya invitaros a
lo primero, que no dejéis de ver el documental Rebel for Life, que podéis verlo aquí mismo en la plataforma La Casa On. Por supuesto, que estéis con nosotros la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de este futuro inmediato que tenemos aquí delante, cómo nos van a afectar otros factores que no son la COVID, porque ahora todo es COVID, todo es COVID, ¿no? Sin embargo, hay otros factores, o sea, la superpoblación o la irrupción del 5G, que va a transformar la sociedad en muchos aspectos. Vamos a hablar de lo que hablaba ya antes, un poco de los medios de comunicación, las narrativas, los temas que nos vamos a contar. ¿La sociedad como tal está preparada realmente para afrontar los retos ambientales y sociales que tenemos por delante? Y para ello, pues tenemos de nuevo un panel de especialistas internacional maravilloso, y nada, os esperamos el miércoles que viene a las 6 de la tarde en Despierta, el planeta te necesita. Y si no habéis visto los debates anteriores, pues no os los perdáis. Así que nada, con esto creo que ya lo he dicho todo. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos, compañeros, amigos, amigas, Coro, Víctor, Valentina, Eva, Candela, lo habéis hecho genial y yo espero que la gente haya disfrutado tanto como yo, porque desde luego me lo he pasado como un pipa. Y no se os olvide, impacto positivo, impactivizaros. Difícil ya, es una de las palabrejas raras. Nos vemos, chao. Adiós.